llevarlo los desechos, ¿no? Mayormente son tuberías que están construidas bajo el lecho marino, ¿no? Que transportan aguas residuales o también afluentes de industrias, ¿no? Normalmente desde la costa hacia el mar abierto. Entonces, normalmente hay plantas o fábricas, o normalmente nosotros, que son los desechos que van de la tubería, los desagües, que llegan normalmente al mar, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que analizar esos contaminantes. Entonces siempre va a llegar, como se dice, coliformes fecales, entre otros tipos de contaminantes de las industrias y de los seres vivos hacia el mar abierto, o cauce o río, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver, he visto acá algunos ejercicios propuestos y he visto con respecto a parte teórica, ¿no? Entonces, vamos a empezar resolviendo esta parte teórica de verdadero o falso, para que más o menos les dé un concepto, ¿no? General de lo que se va a desarrollar. Entonces, en la primera parte que nos indican es indicar verdadero o falso, y me indican sobre justo un emisario submarino. Elimina contaminación, me indica. Entonces, un emisario submarino elimina contaminación. ¿Alguien me podría responder esta pregunta? Falso. ¿Por qué sería falso? Que simplemente no es decir que es falso, sino tener el concepto de por qué, ¿no? ¿Qué habíamos dicho con respecto al concepto ahorita sobre los emisarios submarinos? ¿Ellos qué realizan, los emisarios submarinos? Está bien la respuesta, que es falso. Pero el por qué es que un emisario submarino no elimina la contaminación, sino que esto se utiliza más que nada para dispersar y más que nada diluir, ¿no?, los contaminantes en el mar. Nada más. La segunda, me dicen, la profundidad de los difusores en un emisario submarino debe ser superior a 15 metros con el fin de obtener una presión adecuada sobre ello que permita la buena distribución de caudales. ¿Alguien me puede decir si es verdadero o falso esto? Y el por qué, ¿no? ¿Alguien? No siempre es, profe, que el submarino a 15 metros, ¿no? Porque varían también ahí. No sé, yo he visto eso que podría ser falso también. O sea, dice que superior a 15, pero no siempre, porque sí, es entre 10 también que explicó la doctora Lía también. Ya. ¿Alguien tiene otra respuesta de repente? Es válida la opinión y el criterio que estás utilizando, ¿no? ¿Alguien más? Ya, la respuesta acá es verdadero. ¿Por qué? Porque normalmente la profundidad de los difusores en un emisario submarino debe ser suficientemente grande, generalmente mayor a 15 metros, para
poder permitir que la presión del agua sea adecuada y garantizar, ¿no?, que los contaminantes se distribuyan de manera eficiente en la columna de agua, ¿sí? Dice acá, la profundidad de los difusores de un emisario submarino debe ser superior a 15 metros con el fin de obtener una presión adecuada sobre ellos que permita la buena distribución de caudales. Ese es verdadero. ¿Por qué? Porque normalmente las grandes, como se dice, depósitos de estos desechos, como son las aguas residuales, no le vas a poner pues una, por decir, ¿no?, una longitud de 15 metros de ¿no? Porque lleva grandes cantidades de depósitos, ¿no? Tanto de repente que le echan, ¿no?, le echan basura, le echan trapos, le echan infinidades, ¿no?, infinidad de cosas. Entonces, para poder no saturar esa, como se dice, esa tubería, tiene que tener una mayor longitud a los 15 metros, ¿sí? Entonces, en caso, respuesta mía, mi análisis es que este es verdadero, ¿no?, según lo que he buscado otras fuentes. La tercera, dice, el T90 mide el tiempo que tarda una cierta población de microorganismos en reducirse en un orden de magnitud. ¿Qué viene a ustedes ser el T90? Ya lo habíamos visto en las clases anteriores del T90, ¿qué era? El tiempo en que se van el 90% de las bacterias. Claro, ¿no?, lo que se mide la propagación, ¿no?, más que nada de los microorganismos. Entonces, en esta parte, ¿para ustedes sería verdadero o falso? Díganlo, ¿no?, con confianza. Si no, ¿Verdadero? Un falso. ya, hay un verdadero y un falso. Ya. El compañero que dijo verdadero está en lo correcto, ¿sí? Porque justo te dice el concepto, ¿no? El T90 mide el tiempo, desde el tiempo en 90, supuestamente, mide el tiempo que tarda una cierta población de microorganismos en reducirse en un orden de magnitud. Entonces, el T90 es el tiempo necesario para que una población de microorganismos, como normalmente los coliformes fecales, se reduzcan en un 90%, ¿no? Este valor normalmente es utilizado para un diseño, ¿no?, de sistemas de tratamiento de aguas para garantizar que los microorganismos o patógenos sean eliminados, ¿no? Entonces, en esa relación sería la respuesta verdadero. Está ingresando, creo. Ya. La cuarta. Hay que evitar el vertido al mar de nitrógeno y fósforo. ¿Qué me dicen? ¿Verdadero? Falso. Hay que evitar desechar estos tipos de productos. Vamos, hay que practicar acá nosotros, hay que equivocarnos acá y en vez de la siguiente semana que tienen su práctica y su paso número 4, ¿no? Acá pueden hacer todas las preguntas, dudas que tengan para poder desarrollarlas. ¿Verdadero o falso acá? Si es que yo digo que hay que evitar el vertido al mar de nitrógeno y fósforo. ¿Verdadero? Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque hay que evitar estos tipos de elementos.
Normalmente el nitrógeno y fósforo mayormente tiene que ser evitado, ¿no? Ya que de repente estos nutrientes pueden causar, normalmente, ¿qué es lo más probable que suceda en un agua, en un lugar que tengas un depósito de agua y lo arrojes nitrógeno y fósforo? El oxígeno disminuiría por mucho. Claro, ¿no? Va a haber deficiencia de oxígeno, ¿no? Porque los microorganismos van a aprovechar estos micronutrientes, ¿no? Entonces se va a formar la eutrofización, ¿no? Entonces, normalmente en los ecosistemas marinos, la eutrofización puede llevar a la proliferación, para que se generen mayor cantidad de algas, ¿no? Entonces, esto mayormente consume el oxígeno del mar. Entonces, sería malo, ¿no? Para los otros seres vivos que están en esa zona, ¿no? En el mar. Entonces, por eso sería verdadero. Hay que evitar de arrojar estos tipos de micronutrientes. La última, dice, la mayor nubosidad en una zona ocasiona un mayor T90 de coliformes fecales. La mayor nubosidad en una zona ocasiona un mayor de T90 de coliformes fecales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya está, ahí viene la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué sería verdadero? Está correcta tu respuesta. ¿Qué se refiere con la nubosidad? La nube, ¿no? La nube normalmente ¿qué impide? Que fluya la intensidad de la radiación solar, ¿no? Entonces, si evita que pasen los rayos solares, entonces este es un factor para la desinfección natural, ¿no? Mayormente de coliformes fecales. Es decir, normalmente en zonas de mayor nubosidad, la radiación solar es más baja, lo que reducirá la velocidad de desinfección y aumentará el T90, ¿no? A eso se refiere. ¿Alguna consulta, duda acá en esta pregunta 4, parte teórica? ¿No hay dudas? Ahora sí, pasamos entonces a las preguntas, a los ejercicios. ¿Ya? Entonces, vamos a recortar esta pregunta para poder desarrollarlo. Ya. Y ahora sí. Nos dicen determinar si se cumple los objetivos de calidad bacteriológica, agua clase 3, en un tramo del río de 20 kilómetros situado 10 kilómetros aguas debajo de un vertido. Tengo los datos, tengo caudal, tengo temperatura, tengo el T90 a 8 horas, tengo la velocidad, tengo aguas arriba del vertido y tengo aguas abajo del vertido. Entonces, yo tengo estos datos. Entonces, lo primero que tenemos que desarrollar es la dilución inicial. La dilución inicial se le llama como el D1.
Entonces, ¿cómo es la formulita de la dilución inicial? Normalmente es igual al caudal vertido entre el caudal, en este caso estamos hablando de qué, de un río, ¿no? Caudal del río. Entonces ya tenemos la formulita de la dilución inicial. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para poder nosotros hallar en términos de los coliformes fecales, más que nada, hallar el objetivo de la calidad bacteriológica, ¿sí? Entonces, primero tenemos que hallar la disolución, ¿no? La dilución inicial. Entonces, como nosotros ya tenemos los datos del caudal vertido y del caudal del río, vamos a hallar el D1. D1 que sería igual, el caudal vertido sería el de acá, ¿no? Acá está el vertido, caudal vertido. Sería 5 litros por segundo entre el caudal del río. El caudal del río nos dan ahí que dice que es 95. Sería 95 litros por segundo. Ahí tenemos el D1 nosotros. ¿Cuál sería 5 entre 95? Calculo ahora porque no lo he desarrollado tampoco. 5 entre 95. Nos está saliendo un aproximado de 0.05, ¿no? ¿Se puede copiar esto? No se puede. Entonces vamos, 0,052. ¿Sí? Listo. Ya tenemos el D1, la dilución. Entonces, ahora, una vez obtenida la dilución, vamos a hallar la cantidad de coliformes fecales que hay en ese río. Entonces, para hallar nosotros la cantidad de coliformes fecales, normalmente la formulita nos dice que los coliformes fecales viene a ser igual. Nosotros queremos ver el final, ¿no? Entonces vamos a ponerle coliformes fecales final es igual a coliformes fecales inicial por ¿quién? El D1 o la dilución, ¿no? La dilución. Entonces ya tenemos esa formulita. Para nosotros hallar los coliformes fecales va a ser igual a coliformes fecales inicial por la dilución. Entonces, vamos a hallar los coliformes fecales final, voy a ponerle F nada más, va a ser igual a coliforme inicial. ¿Cuál sería? ¿Qué me están diciendo? Aguas arriba. Aguas arriba es donde se va a iniciar, donde está el vertido, ¿no? Entonces tenemos coliformes fecales inicial, aguas arriba, sería el de acá. Coliformes fecales inicial. Entonces, coliformes fecales inicial sería 10 entre 100. Eso está en mililitros, ¿no? Por la dilución de uno que nos salió 0,052. Esto me va a resultar, ¿cuánto va a ser? Sería 0.1 por los 0.052. Me va a salir 0.0052, ¿no? 0.0052. ¿Sí? Listo, ya tendríamos los coliformes fecales finales. ¿Y eso en qué estamos trabajando? Era en mililitros, ¿no? Entonces van a ser mililitros también. Ya tenemos los coliformes fecales finales.
Ahora nos vamos a ir a hallar vamos a ahora desarrollar los objetivos de calidad. Los objetivos de calidad bacteriológica en el río. Eso de ahí. Entonces, vamos a ponerlo así. Los objetivos de calidad bacteriológica que sería, en este caso me están pidiendo de clase 3, ¿no? Normalmente cuando te dicen agua de clase 3, viene a ser, normalmente este es un parámetro donde los coliformes deben ser menores. Deben ser menores de un 100 entre 100 mililitros. ¿Sí? Eso te dice de agua clase 3. Tiene que cumplirse eso. Los coliformes deben ser menores de un 100 entre 100 mililitros. ¿Sí? Entonces vamos a analizar eso, que nos dicen que coliformes fecales finales, que viene a ser igual, ¿cuánto nos salió? Nos salió 0.0052 mililitros. Entonces, esto de acá sería los 0.0052 de los coliformes fecales entre 100 mililitros. Estamos examinando, estamos analizando con respecto a la clase 3 que nos dice. Entonces, esto viene a ser menor o mayor que el 100 entre 100. Viene a ser menor, ¿no? Viene a ser menor que el 100 entre 100. Entonces, por lo tanto, los objetivos bacteriológicos se estaría cumpliendo, ¿no? Porque es menor, tiene que ser menor. Entonces, los objetivos bacteriológicos estarían cumpliendo en el tramo del río, ¿no? Esta sería tu respuesta. Como conclusión, pondría, ¿no? Los objetivos bacteriológicos se cumplen. Tienen que poner su respuesta, que no solamente en números, sino tienen que justificar su respuesta en el tramo del río, ¿no? Ya. Alguien está pidiendo acceso, creo. Han salido. Ya. Ya, entonces, eso sería, más que nada por lo que nos estaban pidiendo, ¿no? El objetivo. Y esto puede aparecer. Ya. Entonces, más que nada sería eso, nada más la resolución en este caso de este ejercicio, ¿no? Pero vean, ¿no? Que se ha analizado desde la parte, desde la dilución, los caudales y los coliformes, ¿no? Ya. Ahora vamos con la siguiente pregunta. 36. La de acá, de su seminario, de los ejercicios propuestos,
¿Cuál ejercicio más para poder desarrollar? Ya que voy a poner un ejercicio, vamos a desarrollar el ejercicio, ¿dónde está? Ya, este ejercicio, el de acá, completo. Entonces, nos va a faltar tiempo para poder desarrollar este ejercicio que está bien completo. O de una vez desarrollamos todo este ejercicio. A ver, me comentan. ¿Desarrollamos este ejercicio? ¿Lo han desarrollado con la doctora este ejercicio? No, Entonces posiblemente que le pongan algo parecido a esto, porque está bien completo el de acá. Y no sé si lo desarrollamos de una vez o de los propuestos tienen algún ejercicio de repente que tienen duda que lo pueda desarrollar. A ver, me confirman por favor, si no desarrollamos el ejercicio de acá. Y ya, como no dice nada, vamos a desarrollar este ejercicio, ¿ya? Ya. Acá normalmente dice, sea un pueblo pesquero en la costa norte del Perú, con 3.000 habitantes en invierno y 6.000 en verano. El consumo de agua es el siguiente: invierno 150, verano 200. Ya está. El pueblo pretende verter sus aguas residuales directamente al mar con un pretratamiento de pozo de gruesos más desarenador más desengrasador, desde un sitio tal que 1 kilómetro al este hay una playa y 2.5 kilómetros hacia el oeste hay un criadero de moluscos. La pendiente del fondo marino es uniforme e igual al 2%. Se pide estimar el DBO5 que pueden tener las aguas al verter. Otros nos piden qué caudales medios a evacuar tenemos tanto en invierno como en el verano. Otro es cuál es el contenido en coliformes de las aguas a verter por el emisario submarino. Otro es el diámetro y longitud del emisario submarino. Y otro es, será válido el emisario submarino para preservar de posible contaminación la playa y la zona de cría de moluscos. Y adicional, los rendimientos de un pretratamiento, ¿no? De un pozo de grueso más desarenador, más desengrasado, son el 10%, tanto para el DBO5 como para coliformes. Dado que el pueblo no tiene suficientes recursos, se propone como tanteo inicial que la profundidad máxima del emisario sea solo de 10 metros. Okay. Está bien completo este ejercicio. Ya. Entonces, analizamos. Normalmente acá nos dice que esta es playa, este es el criadero de moluscos, ¿no? Está a 2.500 metros y el otro está a 1.000 metros, ¿sí? Entonces, para estimar lo primero, como punto 1, estimar el DBO5. En este caso estamos, el DBO5 vamos a hallar del agua residual, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos el DBO5?
primero tenemos que hallar, tenemos dos tipos de, ¿no? Que hay habitantes, ¿no? En invierno y en verano, ¿no? En este caso es consumo de agua, ¿no? Consumo de agua en invierno y en verano. Son dos diferentes. Entonces, vamos a transformar en invierno son 6.000, en verano son en Perú con 3.000 habitantes y en invierno son 6.000. Ya. Entonces, en invierno, vamos a ver, en invierno normalmente viene a ser 60 galones por habitante por día, ¿no? Es lo que consume. Entre, ¿cuánto es en invierno? El total, 150 litros por habitantes por día, ¿no? O entre día, ¿no? Listo. Entonces, esto va a estar multiplicado, mayormente vamos a hacer una estimación de esto. A ver. Ya. Si vamos a hacer una estimación, no sabemos cuánto va a ser nuestra cantidad a estimar en ese caso, ¿no? Vamos a ver. Entonces, vamos a tener acá dividiendo, vamos a tener 0,4, ¿no? Habitante se van, día a día se va, nos queda galones, litros, por, en este caso, el factor que vamos a utilizar, que va a ser para hallar la población, el número n, el número de la muestra, en este caso sería 1 menos el 10% de lo que nos dicen, ¿no? Acá nos están diciendo, están dando como dato, ¿dónde está? En dato adicional, nos están dando los rendimientos de un pretratamiento de aguas residuales con pozo grueso más desarenador, son el 10%, ¿no? Entonces, acá mayormente le vamos a poner 10% contaminación con tratamiento, ¿no? Con tratamiento. Y el otro 90%, que sería la contaminación del vertido. Entonces, ahí tenemos nosotros. Entonces, tenemos los rendimientos con un pretratamiento, eso me dice, ¿no? Que es el 10%, entonces el otro 90% será el rendimiento, en este caso, en la contaminación del vertido, lo que está contaminado 90%. Entonces, vamos a analizar la cantidad, en este caso, en invierno, sería 60 galones por habitante por día, en invierno, que viene a ser cuánto consume de agua la población, consume 150 litros por habitante por día. Entonces, si vas a ver consumo de agua, tiene que haber tratamiento, ¿no? Por eso es lo que estamos poniendo, el 10% está la contaminación, pero con tratamiento, es decir, va a estar distribuido simplemente para el consumo humano. Por eso que le hemos puesto la cantidad que consumen, 0.4 gramos por litro o galones por litro, por, que sería 1 menos
el 10%, en este caso, no va a salir lo que está contaminado, ¿no? Porque no va a salir 90% acá, lo que queremos, la contaminación del vertido. Entonces, ¿cuánto nos estaría saliendo? Si nosotros vamos a transformarlo, porque nosotros no podemos trabajar galones por litro, ¿no? Los que sale el DBO normalmente es en ppm, ¿no? Entonces, para poder transformar 0.4, en este caso, galones por litros, vamos a transformarlo eso y nos saldría prácticamente 400 ppm. Ustedes lo pueden verificar eso por, ¿cuánto sería? 0.9, ¿no? Esto nos va a resultar un total de 4 por 9, son 36, 360 ppm. Entonces, eso es lo que nos ha resultado en invierno. Ahora tenemos que analizar también para verano. ¿Se acaba el tiempo, bro? ¿O quién entró? Quedan 15 minutos. ¿Ya? Este es bien largo, este problema, está bien completo. ¿Ya? Entonces, para verano, sería ahora 60 igual, 60 galones por habitante por día, ¿no? Entre cuánto consumen en verano, consumen 200 litros por habitantes por día, ¿no? Igualito por N, que viene a ser nuestro factor, para hallar el DBO, sería, dividimos 60 entre 200, nos va a salir 0,3, ¿no? Igual, ¿no? Galones entre litros. Por el factor, el mismo factor que sería 1 menos 10 sobre 100. Esto nos estaría saliendo 300 transformado a ppm por 0.9. Que nos estaría saliendo 3 por 9, 27, sería 270 ppm. ¿Sí? Ya tendríamos la estimación de DBO5. Ahora vamos a hallar los caudales. 2 caudales. En hallar los caudales, vamos también a hallar en ambos, ¿no? Invierno y en verano, los caudales no son lo mismo. En invierno sería los 3.000. ¿Cuánto nos dicen? Nos dicen que son 3.000 habitantes. 3.000 habitantes por lo que consumen, ¿no? En invierno. ¿Cuánto consumen? 150 litros por habitantes por día. Entonces, lo de acá, para poder hallar los caudales medios, tenemos que transformar. En este caso, nosotros necesitamos transformar días para que nos haga litros porque caudales nos tiene que salir en litros entre segundos, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá habitantes, tenemos litros, correcto, tenemos habitantes, tenemos día. Entonces día tenemos que transformarlo, ¿no? Para que nos salga en segundos. Entonces vamos a transformándolo días a segundos. Sería un día, ¿cuántos segundos tiene?
tiene 86.400. ¿Sí? Entonces, transformando o desarrollando esto, ya nos saldría en litros por segundo. Operando eso nos sale, lo pueden corroborar ustedes, a mí me sale 5.2 litros por segundo. Ahora para verano, igual, ¿no? ¿Cuántos habitantes son? Son 6.000 habitantes. ¿Por cuánto consumen en verano? Son 200 litros. Claro, en verano siempre se consume más, ¿no? Habitantes por día. Esto igualito transformado a segundos, un día sería 86.400. Operando en verano, todo esto me sale a mí 13.9 litros entre segundos. ¿Sí? Ya hemos hallado entonces los caudales medios para cada uno de los datos de invierno-verano. Ahora vamos a hallar el contenido en coliformes. Punto 3, coliformes. ¿Ya? Entonces, coliformes, vamos a hallar, igual tenemos que hallar en invierno y en verano, no es tampoco lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, en un ratito. En un momentito. Ya. Y entonces tenemos que hallar también los coliformes tanto en invierno y en verano. Entonces, ya, ¿qué más nos dan de datos? Acá, la pendiente del fondo marino es uniforme de igual a 2%. Tratamiento, sitio, tal kilómetro. Ya nos piden contenido en coliformes, las aguas a verter por el emisario submarino. Ya. Ya, esto lo van a tener que sacar de esta manera. Ya, entonces, normalmente para la estimación del aporte, normalmente se saca en caso, siempre esta unidad, esta constante es 2 por 10 elevado a la novena UDS. ¿Qué significaba? Ustedes en la parte teórica ya han llevado con la doctora. ¿Qué significaba el UDS?
¿Qué significaba? ¿Alguien sabe? Mayormente esto se refiere más que nada al más que nada, con respecto a las colonias de coliformes, unidades de mayormente sedimentos o colonias, ¿no? Que hay en ese río, ¿no? Esas son las unidades mayormente, ¿sí? En coliformes. Pero mayormente es para cuantificar el número de bacterias, ¿no? Que hay en ese lugar, ¿no? En cierto lugar que estás analizando. Entonces, si nosotros queremos analizar para el caso de invierno, vamos a utilizar esta constante, tanto para invierno y tanto para verano. ¿Ya? Entonces, vamos a poner 2 por 10 unidades por habitantes día entre lo que hay en el consumo, ¿no? En este caso de invierno sería 150. Siempre va a ser con respecto a lo que consumen, ¿no? 150 litros por habitantes por día, ¿no? Esto transformado, mayormente nosotros vamos a tener como resultado acá en las unidades UDS entre mililitros. Entonces, si nosotros queremos esas unidades, tenemos que transformar a mililitros, ¿no? Tenemos litros, tenemos que transformar a mililitros. Entonces, 1 litro tiene 1000 mililitros, ¿no? Entonces vamos a transformarlo. Entonces, desarrollando, nos va a salir 0.9. Acá todavía, ¿qué más nos falta transformar? Esto lo vamos a multiplicar por como nosotros queremos coliformes, la parte contaminada viene a ser el 90%, entonces tenemos que multiplicar por la parte contaminada, en este caso sería 0.9, ¿no? Porque en la parte contaminada es donde van a estar los coliformes, ¿no? Entonces, multiplicando todo eso, nos va a salir 1.2 por 10 elevado a la sexta UDS entre 100 mililitros. Lo vamos a dejar así para poder comparar. En verano lo mismo, ¿no? Sería simplemente 2 por 10 a la 9 UDS habitantes por día entre la cantidad, el otro es 200 litros, ¿no? 200 litros por habitante por día. Esto tiene que ser multiplicado por 1 litro entre 1000 por, que sería 0.9, que viene a ser la contaminación. Esto nos va a resultar 9 por 10 elevado a la quinta UDS entre 100 mililitros. Listo, entonces ya tengo la cantidad de coliformes que hay en 100 mililitros de agua, ¿no? Entonces, el siguiente sería hallar
el que me están pidiendo siguiente. Ya tenemos los coliformes, ahora el diámetro. El diámetro y la longitud del emisario submarino. Entonces, 4 sería el diámetro. Diámetro y longitud, ¿no? Y longitud. Entonces, para estos casos, creo que ya se termina para que no se corte. Entonces, voy a enviar otro enlace para poder ya terminar este ejercicio, ¿ya? Ya. A ver. Ya, continuamos. Entonces, están pidiendo acceso. Ya, entonces tenemos que ahora hallar el diámetro y la longitud. En este caso del emisario me están pidiendo. Entonces, vamos a tener que hallar la velocidad y no, la velocidad, mayormente la velocidad mínima. Me dicen algo sobre la velocidad acá. Me dan distancia. No hay velocidad. Entonces, normalmente no sé si les ha mencionado la doctora, que normalmente la velocidad tiene una mínima y una máxima, ¿no? Donde tiene que variar. En este caso, para los emisarios submarinos. Mayormente va entre los valores de 0.6 a 0.8, que es metros por segundo. ¿Ya? Esa es la velocidad que tiene que tener un emisario, ¿sí? Entonces, tiene que ir entre 0.6 y 0.8 metros sobre segundo. Entonces, en este caso en este caso, si tomamos nosotros para el caso de invierno, normalmente, si es caso de invierno, vamos a tomar el mínimo siempre, ¿sí? Que sería 0.6 metros por segundo. ¿Ya? Que va a ser más o menos la velocidad media en este caso, ¿no? La velocidad media que se va a tomar en invierno. Y para el caso de verano sí va a ser la cosa, ¿no? Entonces la velocidad en verano va a ser igual a la velocidad que viene a ser el caudal que habíamos dicho vertido entre el caudal de ingreso. Entonces esto viene a ser, entonces la velocidad en verano, hay un error, va a ser la velocidad, ¿dónde está? La velocidad media en este caso, la velocidad inicial, por el caudal, en este caso, vertido,
entre el caudal, en este caso viene a ser el caudal de ingreso, vertido y de ingreso. Ya está, entonces la velocidad inicial por el caudal vertido entre el caudal de ingreso va a ser igual a el B inicial viene a ser el de acá, la velocidad en invierno, 0.6. ¿Sí? Velocidad de invierno por el caudal vertido entre el caudal de ingreso. 0.6 por el caudal vertido tenemos que es 13,9 entre el caudal de ingreso es 5,2. ¿Sí? Entonces, operando esto, nos resulta que nos da 1,6 metros sobre segundos. ¿Sí? Esa va a ser la velocidad en verano. Entonces, ahora, la velocidad, en este caso, de verano, vamos a buscar el puntual. Espera un momentito, una llamada. Ya. Entonces, la velocidad en verano, la puntual, la que vamos a buscar, hay una formulita que viene a ser B de V, en verano, el puntual va a ser igual te pido acceso. Ya, lo puntual va a ser igual al B de verano por una, ¿qué sería esto? Una constante que viene a ser eso. ¿Qué viene a ser el CP? Viene a ser la velocidad mayormente, para la velocidad media, se busca, ¿no?, una constante, en este caso de velocidad, que varía normalmente entre 1.5 hasta 2.5, ¿no? De 1.5 hasta 2.5 varía el CP. Normalmente eso viene a ser una constante de velocidad, ¿sí? Entonces, la velocidad en verano puntual va a ser igual al 1.6, que viene a ser la velocidad en verano, por el CP. Y ahora, ¿cuál consideramos? ¿1.5 o 2.5 el CP? Normalmente se recomienda para velocidad media, en este caso, si vamos a considerar nosotros la velocidad punta, consideramos el 2.5. Siempre cuando te dicen la velocidad punta. Entonces vamos a considerar acá 2.5. Multiplicando esto nos sale 4 metros sobre segundos, viene a ser la velocidad media, ¿no? En este caso, para el caso de verano. Ahora, normalmente esto también se le dice
no, velocidad punta, normalmente hay algunas consideraciones porque puede ser peligrosa para el caso de que estamos hallando para el diámetro, ¿no?, de un emisario submarino. Hay algunos puntos a considerar por el tema de repente de vibración, no sé, simplemente algunos puntos de repente de soldaduras que hay, más que nada eso, ¿no? Entonces, para poder hallar el tema, si le piden analizar el tema de vibración, también hay un concepto donde varía esto, ¿no? Donde va de 4 a 2.5, ¿no?, metros sobre segundos. En este caso no lo vamos a analizar, solamente estamos analizando con respecto a lo puntual, ¿no?, que nos esté diciendo el diámetro. En este caso vamos a ver para la velocidad punta en verano, que mayormente vamos a utilizar este factor de 2.5, que es el CP. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser tu criterio ahora para tomar si tengo que aumentar o disminuir la tubería con respecto a estas dos velocidades, ¿no? Porque tenemos en invierno 0.6 metros sobre segundos y en verano 4 metros sobre segundos. Entonces, una de las alternativas es, si aumento el diámetro del tubo, por decir, ¿no?, si aumento el diámetro de la tubería, ¿qué nos provocaría eso? Provocaría velocidad muy baja, ¿no? ¿Sí? Provocaría velocidad muy baja, ¿no? Entonces, si esto lo hacemos en caso de invierno, tú sabes que en invierno normalmente trae bastantes materia orgánica, trae sedimentos, ¿no? Entonces, aumentar el diámetro de la tubería en este caso en invierno y que provoque velocidad baja, pues ¿qué nos va a provocar? Que se produzca mayor sedimentación, ¿no? Que haya mayor sedimentación dentro de la tubería, bueno. Ese sería uno. Lo otro sería ya no colocar de repente una sola tubería, sino colocar más de una tubería, ¿no? Esa sería la otra opción, mi otra alternativa. Entonces, acá mayormente lo que tenemos que hacer es utilizar el criterio o tantear, como lo llamamos, ¿no? Entonces, si vamos a colocar dos tuberías, puede ser, ¿no? Si ponemos dos tuberías, en este caso, de modo que en invierno funcione solo una, ¿no? En invierno solo funcione una y en verano funcionen los dos, ¿no? Los dos funcionen simultáneamente, ¿no?
¿sí? Esa alternativa se podría tomar, ¿no? Como criterio ya de tomar tu decisión, ¿no? Ahí te he puesto las dos alternativas, pero también te he puesto una como objetivo final, ¿no? ¿Cuál es la decisión que se va a tomar? Entonces, ahora sí, vamos a elegir entonces el diámetro de la tubería. El diámetro sería, vamos a tomar como caudal medio vamos a tomar, para el caso de invierno, va a ser de 5,2 litros por segundo, ¿sí? Entonces, si yo quiero hallar el diámetro, que viene a ser S, es igual al caudal entre velocidad, ¿qué nos va a resultar? Va a ser los 5,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos entre segundos. Vamos a trabajar para, en este caso, es el diámetro, superficie, vamos a trabajar en metros cúbicos por segundo, entre 0,6 metros por segundo. Entonces, este viene a ser la velocidad inicial, este viene a ser, ¿no?, la velocidad en invierno, estamos utilizando 0,6 metros por segundo, entre el caudal, ¿no? Caudal de invierno, ¿sí? Caudal de invierno entre velocidad de invierno. Esto resolviendo nos va a salir un aproximado de 0,0087 metros cuadrados, ¿no? Con todo ello superficie, metros cuadrados, área. Entonces, si nos sale el área 0,0087 metros cuadrados, ahora, ¿cómo hallamos nosotros esto para hallar el radio de nuestra tubería? Pues simplemente hallamos área es igual a pi por r cuadrado, ¿no? Entonces yo quiero despejar simplemente el radio, sería r es igual a raíz cuadrada de s entre pi. Vamos a desarrollar eso. Entonces acá simplemente sería r es igual a lo que tenemos 0,0087 entre pi. La raíz cuadrada de eso nos va a salir un aproximado de 5,25 por 10 a la menos 2 metros. Esto en diámetro lo vamos a poner en milímetros, sería 100 milímetros, aprox, ¿no? Entonces, el radio que vamos a utilizar sería de 50 milímetros, ¿no? Este es el diámetro y este es el radio. ¿Qué hice? ¿Qué he escrito? Ya. Entonces, el radio que vamos a utilizar sería de 50 milímetros o, transformando a metros, 0,05 metros. ¿Sí?
mayormente estos tenemos que buscar lo que existe también en el mercado, ¿no? Lo existente en el mercado. ¿Sí? Un aproximado, ¿no? No podemos buscar de repente decimales, ¿no? Hay tanto, ¿no? No vamos a encontrar, entonces tenemos que buscar algo comercial, ¿no? Por eso que le hemos puesto ya un diámetro de 100 milímetros. Entonces, para nosotros comprobar las velocidades en las condiciones del diseño, pues simplemente vamos a ir igual, ¿no? Velocidad en invierno va a ser caudal en invierno entre velocidad, o en este caso sería el área, ¿no? El área. Igual sería, ¿no? 5,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos entre segundos entre el área que sería pi por 5 por 10 a la menos 2 todo al cuadrado metros al cuadrado, ¿no? Resolviendo eso sería 0,66 metros sobre segundos, y el otro en verano, velocidad en verano, sería caudal en verano sobre superficie. Sería igual, ¿no? 5,2 por 10 a la menos 3 metros, metros cúbicos entre segundos entre, este caso, 2 pi. No, pero estamos yendo en verano, no viene a ser lo mismo, ¿no? Verano. En caso de verano, que hemos desarrollado, sería 13,9 por 10 a la menos 3 metros cúbicos entre segundos entre 2 pi 5 por 10 a la menos 3, todo esto al cuadrado, metros cuadrados, todo elevado al cuadrado, metros cuadrados. Resolviendo eso, la velocidad en verano nos sale de 0,88 metros por segundo. Entonces, teníamos una velocidad que nos salió, ya, tenemos una velocidad en invierno, una velocidad en verano. Ahora sí, velocidad en verano, la que va a ser la puntual, es igual a los 0,88, estamos analizando verano, por el CP, que viene a ser su constante de velocidad, va a ser 0,88 por el máximo que nosotros habíamos dicho, ¿cuánto va a ser? 2,5. Esto nos va a resultar 2,21 metros sobre segundos. Entonces, esto va a ser la velocidad crítica a la salida del emisario. ¿Sí? Eso va a ser la velocidad crítica a la salida del emisario. Entonces, ahora tenemos que hallar el cálculo de longitud de la tubería.
como hallamos la longitud de la tubería, estábamos paso 4, estábamos 3, 4. Entonces, longitud. La longitud sería, en este caso, la cota de llegada sería menos 10 metros, según los datos que nos dan. La pendiente que nos dan también dice que en el fondo es 2%. Y la longitud del emisario va a ser de 100 metros, que nos están diciendo, a ver en los datos. Acá está, la pendiente del fondo marino es un uniforme igual al 2%, de un sitio tal que está a 1 kilómetro, y hay una playa a 2.5 kilómetros, hacia el oeste. ¿Ya? Entonces, para cada 100 metros, esto es como ya parte teórica, cada 100 metros vamos a considerar 2 metros de pendiente, o también vamos a considerar el 2%, ¿no? El 2% de pendiente. ¿Sí? Esa es como teoría. Cada 100 metros vamos a considerar 2 metros de pendiente, o también el 2%, ¿no? De pendiente. Entonces, si nosotros hacemos una regla de 3, hacemos que si por 100 metros hay 2 metros de pendiente, entonces nosotros queremos hallar 10 metros de pendiente, ¿no? ¿Cuánto nos va a resultar eso? Nos va a resultar 500, ¿no? 500 metros. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que en 10 metros, que baja el emisario, ¿no? Que baja el emisario, va a haber, ¿no? En 500 metros va a haber 10 metros de bajada, ¿no? Del emisario. Entonces, en los 500 metros de longitud del emisario va a haber 10 metros de bajada, ¿no? ¿Sí? Ese va a tener una pendiente, ¿no? Entonces, ya tendríamos la longitud ya. Eso ya tendríamos la longitud. Ahora simplemente los restos, simplemente responder parte teórica, ¿no? ¿Será válido el emisario submarino para preservar de posible contaminación la playa y la zona de cría de moluscos? ¿Qué me dicen? Por decir, ¿no? En época más desfavorable,
en este caso el tiempo seco que es verano, se podría decir que es favorable, ¿no? Por lo que tenemos, ¿no? Que a los 500 metros de longitud tengo un desnivel de 10 metros. Entonces yo voy a colocar, me dice, desde el sitio tal que 1 kilómetro al este hay una playa y a 2.5 kilómetros hacia el oeste hay un criadero de moluscos. La pendiente del fondo marino es uniforme e igual a 2%. Entonces, podemos decir que en la zona de concentración, ya este como conclusión ya, en la zona de baño debe cumplirse que la concentración de coliformes fecales, en este caso que hemos analizado, sea menor a los 200 o en este caso a los 2000 UDS entre 100 mililitros que hemos analizado acá con respecto a los coliformes. En el 95% de las muestras analizadas, y el otro sería en la zona de cría de moluscos con respecto a los coliformes fecales, tiene que ser menor o igual a los 300 entre 100 mililitros en el 75% de las muestras analizadas. Entonces, acá todavía falta calcular el cultivo de la inactivación bacteriana y la determinación del DBO5, ¿no? Eso ya ustedes lo pueden realizar, el DBO5. Ya lo han hecho en la anterior clase. Entonces, como conclusión, el emisario tal como ha sido proyectado no cumpliría en la situación más desfavorable. Entonces, con la normativa de la calidad de aguas exigidas en la zona de la playa para los coliformes fecales. Entonces esto sería como conclusión final de lo desarrollado del proyecto en caso de para coliformes fecales, ¿no? Las exigencias que se necesita para colocar el emisario. Entonces, ustedes van a llegar a esta conclusión hallando el DBO5 para la calidad de agua. Les voy a dejar la formulita para que ustedes lo puedan desarrollar, el DBO5, ¿ya? Y simplemente voy a cambiar de repente datos de esta pregunta y los voy a poner en su práctica, ¿no? Lo ponen del cultivo, viene a ser D1 que ustedes ya lo tienen, por D2 del cultivo.
¿Ya? Esto lo voy a dejar como desarrollo, ustedes lo verifican, ¿ya? Me sale 59 por 344 y me sale un aproximado de 20.296. ¿Sí? Y el DBO5 del cultivo, que viene a ser igual al DBO, el DBO5 inicial entre el D. Lo dejo acá, sería 270 entre los 20.296 que me salió del D. Entonces esto me sale un aproximado de 0,02 miligramos por litro. ¿Sí? Y ahora, con respecto a los coliformes, que sería, tienen que hallar el D de playa, el D de cultivo, el C de playa y el C del cultivo. ¿Cómo se halla eso? Acá está su formulita. Sería el D1 por el D2 igual, ¿no? De playa, igual que el anterior de arriba, por el D3 de playa. Lo deja como respuesta acá, 59 por 228 por 3.3. Ya ustedes lo desarrollan ahí. El otro sería, el D de cultivo sería el D de 1 por el D de 2 del cultivo por el D de 3 del cultivo. Lo dejo desarrollado, 59 por 344 por 15.1. Ya lo desarrollan. El C de playa viene a ser el C inicial entre el D de playa. Esto viene a ser 9 por 10 a la séptima entre 44.392. Ya eso lo desarrollan. Y esto le va a salir en las unidades de UDS en 100 mililitros. Ya, y el C del cultivo sería el C inicial entre el D del cultivo, que viene a ser 9 por 10 a la séptima entre 3,06 por 10 a la 5. Este es igual, le va a salir en UDS sobre 100 mililitros. ¿Sí? Según la norma, ustedes tienen que corroborarlo, pues, ¿no? El de acá es según la norma mayor de 2000. El de acá, según la norma, tiene que ser menor a los 300. Y nada más. ¿Ya? Ustedes lo desarrollan. ¿Ya? Bueno, lo dejamos ahí. Posiblemente la autora me diga que lo ponga este tipo de ejercicio, seguro va a cambiar dato nada más y va a pedir este tipo de ejercicio. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna consulta? La siguiente semana es la última semana, solamente paso y los pasos será prácticamente teórico y la práctica va a ser ejercicio, ¿no? El viernes.
¿Alguna consulta para dejarlo ahí? ¿No hay consultas? Listo, lo dejamos ahí entonces. Gracias, que tengan buen día. Nos vemos. Ingeniero, una consulta. ¿El pase teórico solamente vendrá igual de ese tema o será? Ya. Déjame consultar a la doctora si es que lo va a tomar del anterior tema también o solamente de emisarios. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Por la tarde les doy esa información. ¿Algo más? Nada más. Y entonces nos vemos. Cuídense. Buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero.